Continuamos con el ejercicio número 15. En él nos piden hallar el área encerrada entre el eje X, las rectas verticales x igual a menos 1 y x igual a 3, y la función definida a trozos f de x, cuya primera expresión analítica x se refiere al intervalo que va de menos 1 a 1 y cuya segunda expresión analítica, menos x al cuadrado más 2x, se refiere al intervalo que va de 1 a 3. Este ejercicio lo vamos a resolver en dos pasos. En primer lugar, debemos de calcular el área comprendida entre la primera expresión analítica de la función y el eje x entre las abscisas x igual a menos 1 y x igual a 1, dado que estas abscisas son los extremos inferior y superior del intervalo al cual se refiere la primera expresión analítica de la función. Y en segundo lugar, debemos de calcular el área comprendida entre la segunda expresión analítica de la función y el eje x entre las abscisas x igual a 1 y x igual a 3, dado que estas abscisas son el extremo inferior y superior del intervalo al cual se refiere la segunda expresión de la función. Pues bien, para calcular el área comprendida entre la primera expresión analítica de la función y el eje x entre las abscisas x igual a menos 1 y x igual a 1, debemos previamente averiguar los puntos de corte de esta primera expresión analítica de la función con el eje x. Fácilmente observamos que la primera expresión analítica de la función corta el eje x en el punto de abscisa x igual a 0, abscisa que pertenece al intervalo de definición que va de menos 1 a 1. Entonces, dado que corta la primera expresión de la analítica de la función en un punto intermedio del intervalo de definición que va de menos 1 a 1, debemos, por un lado, calcular la integral definida de la primera expresión analítica de la función a lo largo del intervalo que va de menos 1 a 0, y por otro lado hemos de calcular la integral definida de la primera expresión analítica de la función a lo largo del intervalo que va de 0 a 1. Si representamos la recta igual a x, primera expresión analítica de la función definida a trozos, y si la referimos exclusivamente al intervalo de definición que va de menos 1 a 1, tendríamos este tramo de gráfica para nuestra función definida a trozos entre las abscisas x igual a menos 1 y x igual a 1. Observamos que esta gráfica, que se corresponde con la primera expresión analítica de la función, corta el eje x en el 0, 0, en el punto abscisa x igual a 0. Es fácil contemplar que lo primero que tenemos que hacer es averiguar el valor de la integral definida entre menos 1 y 0 de la función y igual a x, de la primera expresión analítica de la función. Es decir, debemos de calcular la integral definida entre menos 1 y 0 de la primera expresión analítica de f de x para calcular este área, que evidentemente nos saldrá negativa, dado que está por debajo del eje x. Y a continuación debemos de calcular la integral definida entre 0 y 1, entre la abscisa x igual a 0 y la abscisa x igual a 1, de la primera expresión analítica de la función f de x, para así calcular este área de aquí, que saldrá positiva. Es decir, tenemos de calcular la integral definida entre 0 y 1 de x, de la primera expresión analítica de la función f de x. Pues bien,
Esto es lo que tengo aquí, el área 1. El área 1 es la suma de estas dos porciones de área, la que está por debajo y la que está por encima del eje X. Y para ello, pues, calculo el valor absoluto de la integral definida entre menos 1 y 0, entre la abscisa menos 1 y 0, de la primera expresión analítica de la función, de x, más la integral definida entre 0 y 1 de la primera expresión analítica de la función. Sumando estos dos resultados de cada una de estas dos integrales, aplicando el valor absoluto a la primera, dado que sabemos que va a salir negativa, determinamos el área comprendida entre la primera expresión analítica de la función y el eje x. Bueno, calculando estas sencillas integrales definidas, como siempre, calculamos la función primitiva del integrando, la situamos entre corchetes, a la derecha los extremos de integración, y exactamente lo mismo con la segunda integral. Desarrollamos cada uno de estos corchetes. El primero nos queda entre valor absoluto. El primer corchete sería el valor que toma la función primitiva, x al cuadrado partido 2, en 0, menos el valor que toma x al cuadrado partido 2 en menos 1. Ello en valor absoluto, porque sabemos que el resultado va a salir negativo, más, pues lo mismo, la función primitiva evaluada en 1, menos la función primitiva x al cuadrado partido 2 evaluada en 0. Del primer corchete me sale menos un medio, que al aplicarle el valor absoluto nos queda un medio positivo, y más el otro medio positivo que tenemos a continuación, obtenemos una unidad cuadrada. Una unidad cuadrada es el área de la superficie sombreada que tenemos aquí. El área comprendida entre la gráfica de la función f de x entre menos 1 y 1. En segundo lugar, como dije antes, pasamos a calcular el área comprendida entre la segunda expresión analítica de la función y el eje x entre las abscisas x igual a 1 y x igual a 3. Pero antes de nada, antes de continuar, o antes de pasar a las integrales definidas, debemos de averiguar si esta segunda expresión analítica de la función corta en su intervalo al eje x. Es decir, debemos de calcular los puntos de corte de esta segunda expresión analítica, con el eje x. Para eso igualamos la expresión analítica segunda a 0 y resolvemos la ecuación, obteniendo dos resultados. Uno es x igual a 0 y el otro es x igual a 2. Uno de ellos, solo uno de ellos, el x igual a 2, pertenece al intervalo de definición al cual se refiere la segunda expresión analítica de la función. El otro no está incluido, por lo tanto no nos vale. O no nos vale de cara a calcular el área comprendida entre la segunda expresión analítica de la función y el eje x, entre las abscisas x igual a 1 y x igual a 3. Solo tomamos como punto de corte de nuestra expresión analítica, segunda, el punto cuya abscisa es x igual a 2. Pues bien, dado que la segunda expresión analítica de la función corta al eje x en un punto intermedio del intervalo que va de 1 a 3, es decir, corta en la abscisa, en el punto de abscisa x igual a 2, debemos, por lo tanto, por un lado, calcular la integral definida de la segunda expresión analítica de la función a lo largo del intervalo que va de 1 a 2, y por otro lado debemos de calcular la integral definida de la segunda expresión analítica de la función a lo largo del intervalo que va de 2 a 3. Si representamos de manera completa la función parabólica, y si la referimos exclusivamente al tramo que va
desde la cisa x igual a 1 a la cisa x igual a 3, tendremos la gráfica de nuestra función definida a trozos que corresponde al intervalo de definición que va de 1 a 3. Hemos observado, ya hemos calculado, que la gráfica correspondiente a la segunda expresión analítica de la función corta en el eje x en la cisa x igual a 2, en el punto abscisa x igual a 2. Por lo tanto, para calcular el área comprendida entre esta gráfica y el eje x, debemos de calcular la integral definida de la segunda expresión analítica entre las abscisas x igual a 1 y x igual a 2, para así determinar este área de aquí, que es el área comprendida entre la gráfica de la segunda expresión analítica y el eje x, entre esas dos abscisas. Es decir, habría que calcular la integral definida entre 1 y 2 de menos x al cuadrado más 2x, que es la segunda expresión analítica de la función. E igualmente, debemos de calcular la integral definida de la segunda expresión analítica de la función entre las abscisas x igual a 2 y x igual a 3 para determinar el área que viene delimitada por esta gráfica de la segunda expresión analítica y el eje x. Es decir, debemos de calcular la integral definida entre 2 y 3 de esta segunda expresión analítica de la función. Pues bien, el área 2, que sería toda esta superficie, la suma de estas dos porciones, se obtiene como la integral definida entre 1 y 2 de la segunda expresión analítica de la función, más el valor absoluto de la integral definida entre 2 y 3 de la segunda expresión analítica de la función. El valor absoluto de la segunda integral, dado que está por debajo, la función está por debajo del eje x, o el área está por debajo del eje x. Calculamos una integral y la otra, calculamos la función primitiva del integrando, que es esta de aquí, la situamos entre corchetes, con los extremos de integración a la derecha. 1 abajo y 2 arriba, tal como está en la primera integral definida, entre 1 y 2. Y a continuación la suma del valor absoluto del resultado de desarrollar el corchete que tenemos aquí, donde en el interior tenemos la función primitiva del integrando, y a la derecha de ese corchete los extremos de integración. Desarrollamos los dos corchetes, como siempre. El primero de ellos, calculando el valor que toma la función primitiva en 2 y restándole el valor que obtiene la función primitiva en 1. Y desarrollamos el segundo corchete, que sería el valor que toma la función primitiva en 3 menos el valor que toma la función primitiva en 2. Y ello en valor absoluto, ello entre valor absoluto. Hacemos las operaciones. El primer corchete, el desarrollo del primer corchete nos da 2/3 y el desarrollo del segundo corchete nos da menos 4/3, que aplicando el valor absoluto nos queda 4/3 positivos. Y sumando los 2/3 y los 4/3 nos queda 6/3, que son 2. 2 unidades cuadradas es lo que mide la superficie comprendida entre la segunda expresión analítica de la función y el eje x, entre las abscisas evidentemente x igual a 1 y x igual a 3, que son las abscisas que corresponden con el intervalo de definición al cual se refiere la segunda expresión analítica de la función. Por lo tanto, y para contestar ya a lo que nos preguntaba el ejercicio, el área total comprendida entre la función f de x y el eje x, es decir, el área comprendida entre esta función y el eje x, entre estas dos rectas, entre estas dos abscisas, de menos 1 a 3,
será la suma del área 1 más el área 2. El área 1 nos salió 1, el área 2 nos salió 2. Pues entonces 3 unidades cuadradas. 3 unidades cuadradas es lo que mide la superficie delimitada por la función f de x, el eje x, entre las rectas x igual a menos 1 y x igual a 3. Y así hemos respondido a lo que nos pedía el enunciado de este último ejercicio número 15.